Eh, Hoy me toca cerrar una serie de charlas, de 3 charlas que hemos estado hablando sobre la salvación y simplemente antes de comenzar voy a hacer una oración para que eh, Dios nos enseñe bastante. Padre, te damos gracias por eh, permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por el montón de cosas que pasan en esta comunidad. Gracias porque nos permites hacerlas visuales y que salgan a la luz, Dios. Y yo te quiero pedir que de igual manera hoy tu palabra resplandezca sobre nuestro corazón, ilumine nuestro rostro, eh, traiga luz a los lugares oscuros de nuestro corazón. Eh, el Antiguo Testamento dice que tu palabra es una luz a nuestros pies, una lámpara que ilumina nuestro camino. Y Señor, seríamos muy tontos si pensáramos que no ocupamos que alumbre nuestro camino. Así que de manera muy humilde te pedimos que nos ilumines hoy mientras examinamos tu palabra, que realmente nos llegue al corazón, que nos transforme, Señor, y que nos ayude a vivir de una manera diferente. Por eso te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado fue para mí un día en el que ocurrieron acontecimientos feos y acontecimientos bonitos. Vamos a empezar por el feo. El feo fue, yo no sé si sabían, pero Saprissa perdió por primera vez contra Guadalupe en toda la historia. Y perdió en casa, en el estadio Ricardo Saprissa 3-1. Y Rodrigo ya ha rajado la semana pasada, ¿verdad? ¿Para qué se pone a rajar? Pero no fue todo tan negativo, porque unas horas después ocurrió algo muy, muy bonito. No sé si se acuerdan o si alguien eh, vio el eclipse lunar que ocurrió en la noche del domingo pasado. Fue por ahí bueno, no me acuerdo a qué horas empezó, pero sí tenía un amigo que me estaba diciendo a las 10:41 va a estar rojo, rojo, rojo. Y entonces, normalmente yo no hago esas cosas. Normalmente ya hubiera estado acostado un domingo a las 10:40, estoy fundido y hubiera estado durmiendo, pero no sé, dije, voy a ver el eclipse. Y valió toda la pena, porque primero fue el primer eclipse lunar que había visto en mi vida y segundo, estuvo bastante bonito. Eh, yo salí al patio de mi casa o mi apartamento y pensé que no se iba a ver nada. Y resulta que salí y se veía perfecto. Es como si la luna hubiera decidido ponerse en el centro del patio de mi casa. Entonces yo salí, en eso llamé a Becky, mi esposa, y llamé a Adrián, un amigo mío que ha estado viviendo unos días en nuestra casa. Y entonces todos juntos empezamos a verlo y a comentar, ¿verdad? De que chiva el eclipse y Becky se fue muy rápido. Y entonces nos quedamos Adrián y yo y como empezamos a dar como que chiva, ¿verdad? Que chiva lo que Dios hace. Esto es una muestra de que Dios es todopoderoso, de que Dios es creador. Pero no pasó mucho tiempo para que Adrián como que se asustara y se emocionara más. Y me decía, ¿se imagina, Checho, que Jesús vuelva? ¿Se imagina? Qué susto, pero qué chiva. Y entonces, ¿y será que vuelve ya? Y entonces yo le empecé a dar un poco de cuerda y yo decía, más capaz que viene y, ¿verdad? Y empezamos en esas y luego yo le dije, bueno, ¿y quién sabe si vendrá o no? Pero la razón por la que les cuento esto es porque hoy vamos a estar hablando sobre la glorificación. Y tal vez para muchos de nosotros sea un término nuevo o poco escuchado, pero la glorificación básicamente es una de las doctrinas igual más esenciales de las escrituras que enseña que cuando Jesucristo vuelva en su segunda venida, los cuerpos de los creyentes, de los cristianos, vamos a resucitar y nos vamos a encontrar con Él y los cristianos que no hayan muerto para ese momento igual se van a encontrar con Jesús y nos va a dar un nuevo cuerpo para pasar el resto de la eternidad con nuestro Señor. Así que hoy vamos a estar hablando sobre la muerte, vamos a estar hablando sobre la eternidad, vamos a estar hablando sobre el regreso de Cristo, vamos a estar hablando sobre la resurrección. Y para eso vamos a centrarnos en el capítulo 15 de la primera carta de Corintios. Entonces, si tienen sus Biblias, pueden buscarlo. La primera carta de Corintios tiene 16 capítulos, entonces es el penúltimo capítulo, capítulo 15. Y antes de comenzar a profundizar en este pasaje, nada más quiero darles un poquito de contexto por si alguno no sabe ni siquiera qué es Corintios. La carta a los Corintios va dirigida a la iglesia de Corinto. Corinto era un lugar en el sur de Grecia.
Y esta iglesia fue fundada en el año 50 después de Cristo durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue a esta ciudad de Corinto, fundó la iglesia y permaneció durante año y medio en esta ciudad. Pero no fue hasta 5 años después, en el año 55 después de Cristo, y en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, que él les escribe esta carta a la iglesia de Corinto. Corinto estaba en el sur de Grecia y era una zona donde había un puerto. Entonces era una zona muy comercial, entonces había mucho tránsito de personas y esto fue una de las razones por las cuales en la iglesia de Corinto había como una mezcla de filosofías y de religiones, porque al haber tanta gente y tanto tránsito de personas, como que a los corintios se les empezó a complicar un poco mantenerse fieles a lo que les habían enseñado. Entonces es un resumen muy corto de la carta que Pablo escribe a esta comunidad. Ahora sí, empecemos en el versículo 1 y 2. Dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Y si te puedes devolver, porfa. Me gusta empezar con estos dos versículos porque creo que en estos dos versículos se resume las dos charlas anteriores. La primera charla, Rodri nos habló sobre la justificación y la segunda charla fue sobre la santificación. Entonces, de estos dos versículos voy a tratar de hacerles un resumen de qué es cada una de estas cosas. Dice, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron. La justificación es el momento en el que nosotros recibimos el evangelio, las buenas noticias de que Cristo nos ha perdonado de nuestros pecados a través de su muerte en la cruz y que ya no hay más condenación para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Dios, como cantábamos ahora, su ira merecíamos, pero por la cruz hemos sido reconciliados. Entonces, el mismo que recibieron, cuando recibimos el evangelio, Dios nos justifica y ya no hay más condenación para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Esa es la justificación. En ese momento recibimos la salvación y somos adoptados dentro de la familia de Dios y nos sella con su Espíritu Santo. Pero no se queda ahí. Dice que después de ahí nos toca mantenernos firmes. Y luego en el 2 dice, mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. La santificación es el momento en el que recibimos ese regalo inmerecido de que Dios nos perdona de nuestros pecados y nos adopta en su familia. Comienza una obra progresiva de parecernos cada vez más a Jesucristo, de darle la espalda al pecado y abrazar la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso creo que esas palabras, mantenerse firme y aferrarse a las palabras que les prediqué, engloban y encapsulan el concepto de la santificación. Mantenerse firme, aferrarse. Es una obra progresiva entre Dios y nosotros por cada día ser más como Jesús. Y tengo un gráfico, como un cuadro que creo que resume bastante bien estas dos enseñanzas. Todos nacemos siendo esclavos del pecado, esa es nuestra naturaleza, y somos incrédulos o no creyentes hasta el momento en el que recibimos a Cristo. La Biblia llama a ese momento el momento en el que nos convertimos en nuevas criaturas. Y a partir de ahí somos justificados y comienza nuestro crecimiento en la santidad. La semana pasada, Rodri, cuando hablaba de santidad, hacía así con su mano. Y no está mal haber hecho así, pero yo hubiera hecho así, porque así es poco realista. Nuestro progreso no siempre es así. Muchas veces nos caemos en huecos, somos tentados, fallamos, pero sí tiene que tener al final una tendencia creciente hasta que morimos, y es hasta ese momento donde estamos en perfecta santidad. Entonces, la franja de abajo, la conversión, justificación, fue la primera charla. La franja del medio, que es la más grande, donde Dios nos estira y nos pule y nos hace crecer, es la santificación. Y la franja de arriba, que es la muerte, es de lo que vamos a estar hablando hoy, de la glorificación. Entonces, para que todos estemos bien ubicados. Entonces, vamos a seguir con 1 Corintios 15, del 3 al 8.
Dice así: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas. Cefas se refiere a Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo. Los estudiosos dicen si no saben si es el medio hermano de Jesús, Santiago, o si era Jacobo, uno de los 12. Más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, refiriéndose a Pablo. Y este concepto de nacido fuera de tiempo, simplemente porque Pablo no fue uno de los 12 originalmente, sino que se incorporó luego. Entonces, si ponen atención, al principio del versículo 3 dice: este es el mensaje que les transmití, que Jesucristo fue crucificado según las Escrituras, que fue sepultado según las Escrituras, pero no queda ahí. Dice que fue resucitado, que resucitó según las Escrituras. Es decir, un evangelio sin la resurrección de Cristo es un evangelio incompleto. Y creo que muchas veces nosotros nos hemos quedado más pegados en la parte de la crucifixión. Y no tiene de malo valorar y apreciar y llevar la muerte de Jesús en nuestra vida, pero creo que algunas veces hemos desvalorizado o no tenemos tan presente que Jesús resucitó. Jesús ya no está en la tumba. Jesús ya no tiene una corona de espinas, sino que tiene una corona de rey. Y por eso es que Pablo es tan enfático y menciona 6 ocasiones en las que Jesús se le aparece a diferentes personas. No sé si prestaron atención que empezó a decir, y se les apareció a tal, se les apareció a tal. Menciona a 6 personas: a Cefas, Pedro, menciona a Cefas, los 12, a 500 hermanos, a Jacobo, a todos los apóstoles y por último al apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo es tan enfático en respaldar tantos argumentos? ¿Por qué si él está escribiendo el Evangelio, en la carta a 1 Corintios, porque simplemente no dice y se me pareció a mí? Eso hubiera sido suficiente para él poder respaldar lo que está diciendo. Pero Pablo agarra otras 5 ocasiones y lo respalda. ¿Por qué razón será? Y yo creo que los versículos de más adelante no lo responden. 1 Corintios 15, del 12 al 13. Primera Corintios 15, del 2 al 3, ahí está. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. La razón por la que Pablo es intencional y respalda su argumento de que Cristo ha resucitado entre los muertos es porque en la iglesia de Corinto en aquel momento se estaba propagando una idea de que Cristo no había resucitado. ¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Acabamos de leer. Y la razón más probable por la cual ellos estaban pensando eso es porque, como les dije, Corinto era una zona muy comercial, se veían muy influenciados por la filosofía griega. Y uno de los conceptos de la filosofía griega era el dualismo. Y el dualismo enseñaba que todo lo espiritual era hermoso y glorioso y era de muy alta importancia, pero que todo lo físico, el estuche en el que estamos, todo lo que podemos ver era grotesco y perverso y no era tan importante como lo espiritual. Entonces, para los griegos y su filosofía y sus religiones, pensar en un cuerpo resucitado era pensar en algo inmoral. Porque el pellejo, la carne, era sinónimo de debilidad, de algo grotesco, algo repulsivo, algo repugnante. De hecho, veamos lo que le pasó a Pablo cuando predicó en Atenas. Atenas estaba aquí y Corinto estaba acá, estaban pegadas. De hecho, antes de ir a Corinto, Pablo estaba en Atenas. Hechos 17, del 31 al 32. Está Pablo predicando en Atenas y dice: Él ha fijado, refiriéndose a Dios, un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre, es decir, Jesucristo, que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo entre los muertos. Otra vez Pablo trayendo la resurrección de Cristo. Cuando oyeron de la resurrección, los griegos, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Entonces
los corintios estaban rodeados de toda esta filosofía, de que el resucitar era algo absurdo. Por eso es que se burlaban cuando Pablo predicaba. Obviamente la resurrección de los muertos no es algo fácil de creer. Lo normal, ¿qué es lo normal? Que los muertos no resuciten. Eso es lo normal. Y todos nosotros estamos acostumbrados a lo normal. Lo normal es que los muertos permanezcan muertos. Creer que un hombre murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día como lo predijo, suena más como una fantasía o ciencia ficción. Sin embargo, el Nuevo Testamento es demasiado enfático y aparece en demasiadas ocasiones donde se menciona que Cristo resucitó. Y yo quiero que nos preguntemos, ¿cuál es nuestra postura y actitud sobre la resurrección? Porque les voy a ser sinceros, mientras yo preparaba esta charla, me di cuenta, yo soy cristiano, empecé a ir a un grupo cristiano como el de los 13, pero creo que fue hasta los 15, hasta donde yo verdaderamente sentí que Dios me dio una vida nueva. Entonces tengo unos 13 años de ser cristiano, y entonces creo que todo lo que la Biblia habla y así es muy familiar para mí, porque llevo mucho tiempo estudiándola y rodeándome como de gente cristiana, pero me puse a pensar que si yo no fuera cristiano, creo que ni pensaría, el concepto de resucitar sería como algo totalmente ajeno a mi cabeza. Entonces puede decir que aquí hayan personas que ni siquiera, nunca hayan pensado en esto. ¿Cuál es nuestra postura y actitud sobre la resurrección? ¿Será que nos burlamos de ella como le pasó a Pablo en Atenas? ¿Será como los otros que dijeron, no estamos muy seguros, pero queremos que nos hables un poquito más, a ver si nos convences? ¿O creeremos en ella y estaremos seguros y firmes en ella? Porque la respuesta a esta pregunta es trascendental. El mensaje del cristianismo se cae por completo, se cae sin la resurrección de Cristo. Si la resurrección de Cristo no ocurrió, todo se cae. Es más, es imposible que una persona sea cristiana, es imposible que una persona sea hijo o hija de Dios, aunque crea en la crucifixión, pero no crea en la resurrección de Cristo. De nada nos sirve creer en la crucifixión de Cristo y en sus beneficios si no creemos en la resurrección de Cristo y cómo nos bendice. Y quiero que leamos Romanos 10, 8 al 9, que es uno de los versículos más famosos cuando queremos que alguien reciba a Cristo en su corazón. Dice así: esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y muchos llegamos hasta ahí muchas veces, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Que si confiesas que tu boca que Jesús es el Señor y reconoces que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Es una combinación, no podemos nada más creer que sí, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió por los pecados en la cruz, pero no creer que Dios lo levantó entre los muertos. Dice que confieses que Jesús es el Señor y que creas que Dios lo levantó entre los muertos, esas dos cosas combinadas, y serás salvo. Entonces, yo quiero que se empiecen a preguntar, ¿cuál es mi posición? ¿Cuál es mi perspectiva sobre la resurrección? Y quiero que pensemos un poco en cuáles son las implicaciones de si efectivamente Cristo no hubiera resucitado. Las implicaciones serían terribles. Y Pablo nos habla de ellas en 1 Corintios 15, 14 al 19. Dice así: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Yo no sé, no hay nada más feo como cuando le critican a uno el trabajo. Puede ser que uno no lo haga de la mejor manera, pero hay veces que uno da una charla y luego llegan y lo acribillan 5 personas y uno dice, si supiera que estuve toda la semana tratando de dar mi mayor esfuerzo. Entonces, para un predicador, la charla es el machete. Todo es lo
la punta es la pirámide de su ministerio. Y Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, puedo predicar lo que sea, pero no sirve de nada. O sea, lo más valioso que tengo como predicador no sirve de nada. Tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios. Y quiero que se acuerden de esa palabra, falsos testigos de Dios, por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Pablo está ¿verdad? Como dándole pelota a ellos, pero al mismo tiempo como va a aterrizar la idea. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Aquí se refiere a todas las personas que efectivamente murieron antes de que Cristo viniera. Desde Abraham, Adán y hasta mis familiares que se murieron hace poco. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Entonces, de esos 5 versículos, yo quiero resumir 3 terribles implicaciones de qué pasaría, cómo nos afectaría si Cristo efectivamente no resucitó. Puedes poner el 15, Efra, porfa. Dice que resultaríamos falsos testigos de Dios. ¿Por qué falsos testigos de Dios? Porque los apóstoles efectivamente predicaban que Jesús había resucitado. Y si Cristo no resucitó, entonces estaban diciendo mentiras. Estaban diciendo cosas falsas. Y esto es muy delicado. Porque el momento en el que algo de la Biblia, de la autoridad de las Escrituras, de la veracidad de las Escrituras se ha puesto en duda, ¿quién nos asegura que lo demás sigue siendo cierto? Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice, no, pero es que eso no es tan literal, eso no es tan claro. El momento en el que algo no es tan claro, ¿quién me asegura que todo el resto sigue siendo así de claro? Lo que pasa es que nos hemos dado el lujo de decir, no, es que eso no es relevante. Si levantar las manos o no levantar las manos. Pero si digamos que la Biblia dijera, todos tienen que levantar las manos, y alguien se vuelve y dice, no, pues que eso no es relevante. Pero dos párrafos después dice, Cristo se levantó entre los muertos. ¿Cómo lo mido? ¿Por qué lo mido diferente? ¿Qué es? ¿Que esto es subjetivo? ¿O esto no aplica para mí? ¿O esto no me conviene? Entonces, si Cristo efectivamente no resucitó entre los muertos, todo esto, por lo menos para mí, sería demasiado cuestionable. Porque si una cosa está en tela de duda, ¿cómo sé si todo lo demás sigue siendo veraz? Entonces, pregúntese, si usted no cree en la resurrección de Cristo, yo le retaría a preguntarse por qué creo en las demás cosas de la Biblia. Si la resurrección de Cristo fuera falsa, cualquier otra afirmación de la Biblia no debería ser digna de nuestra confianza. Pon el 17, porfa, Efra. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe sería ilusoria y todavía están en sus pecados. Entonces la primera implicación es que si Cristo no resucitó, la Biblia puede ser puesta en duda. Si Cristo no resucitó, dice que nuestra fe sería ilusoria. En otras versiones dice sería vana. O sea, no serviría de nada. Es como decir, me madrugué en vano para ver el amanecer y no salió. Y uno dice, qué madre, ¿verdad? ¿Para qué madrugué? No hubiera madrugado. Dice que nuestra fe sería en vano y estaríamos aún en nuestros pecados, que es lo más grave todavía. Es decir, si Cristo nos resucitó, nuestra fe sería simplemente inútil. Sencillamente porque eso significaría que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. Leamos lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 1:3. Dice así: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Fue hasta después de haber muerto en la cruz y haber llevado a cabo la purificación de nuestros pecados que se sentó a la derecha del Padre en las alturas. Y si se sentó, tuvo que haber resucitado. Hablamos lo que dice Hebreos 10 del 2 al 14, la misma idea. Pero este sacerdote, refiriéndose a Jesús,
después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Entonces, ¿por qué si Cristo Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería ilusoria y estaríamos aún en nuestros pecados? Porque quiere decir que lo que Jesús hizo en la cruz no hubiera sido suficiente para Dios. Seguiríamos cargando nosotros con nuestro castigo, con nuestra culpa, con nuestra condenación. Me gusta como lo dijo un hombre llamado James Boyce, dijo: la resurrección probó que Jesucristo fue quien dijo ser y que logró lo que dijo que había venido a hacer al mundo. Que Jesús haya resucitado entre los muertos es una prueba, es una evidencia que Jesús fue quien Él dijo que iba a ser y que cumplió lo que dijo que iba a venir a hacer al mundo. Y la tercera implicación terrible está en el versículo 19. Puedes ponerlo, porfa, dice así: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Creo que lo dije bien. Seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Por qué seríamos los más desdichados de todos los mortales? Primero que todo, ¿quién quiere ser el más desdichado de todos los mortales? ¿Y qué es lo que Pablo tiene en mente? Y es que si verdaderamente hemos entendido el Evangelio, si verdaderamente hemos entendido lo que la Biblia describe de cómo debería ser un seguidor de Jesús, un hijo de Dios, una hija de Dios, no debería ser secreto para ningún creyente que el seguir a Jesús es lo opuesto a buscar una vida de placer, de comodidad, de seguridad. Es totalmente lo opuesto. Leamos lo que dice Marcos 8, del 34 al 35. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Y Jesús les dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que quiera perder su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Filipenses 1:29 dice: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Cada vez que nos hayan hablado del Evangelio o de Dios y solo nos hayan dicho que Dios quiere bendecir nuestra vida y darnos prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, nos dijeron algo a medias. La verdad es que el seguidor de Jesús va a enfrentar pruebas y dificultades en esta vida. Y por esta razón es que Pablo dice que seríamos los más desdichados de todos los mortales. Porque si Jesús efectivamente no resucitó, entonces ¿para qué constantemente nos estamos negando a nosotros mismos? ¿Para qué constantemente luchamos en contra de nuestros deseos pecaminosos? ¿Para qué nos esforzamos en querer agradar a Cristo? Y no voy a... Que Dios me libre de decir para qué nos esforzamos de ser mejores personas. Porque el cristianismo nunca se ha tratado de eso. El cristianismo se ha tratado de simplemente de entregarle nuestra vida a Dios y que Él nos convierta a la imagen y semejanza de Jesús. Pero si Cristo no resucitó, ¿para qué tanta dedicación? ¿Para qué tanta disciplina? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué congregarnos? Por eso es que Pablo dice, seríamos los más desdichados. O sea, Pablo está asumiendo que un verdadero creyente, un verdadero cristiano vive como la Biblia espera que vive. Y por eso es que más adelante dice lo siguiente, 1 Corintios 15, el 30 al 32. Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos. Es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo relaciona su esfuerzo en el ministerio, en proclamar el Evangelio durante su primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, diciendo que cada día muero. Para Pablo el seguir a Cristo era morir a él mismo. Que cada día muero, hermanos. Es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, si Cristo efectivamente no hubiera resucitado, los cristianos no tendríamos necesidad de todos los días negarnos a nosotros mismos para que Dios viva en nosotros.
No habría necesidad de la santificación, como nos habló Rodri la semana pasada. Y comamos y bebamos. ¿Por qué comemos y bebamos? Porque si Cristo no resucitó a los muertos, si esta es la única vida que tenemos, entonces vivámosla como podamos. Endeudémonos y vivamos cada día como si fuera el último y comamos y bebamos y emborrachémonos y tengamos muchas parejas. Porque si no hay nada después, vivamos esta vida de la mejor manera. Porque no hay que ocultarlo. Pero es hasta después de cierto tiempo que empezamos a encontrar placer en obedecer a Dios. Pero al principio uno lleva palo. Uno dice, pero ¿por qué no puedo tener dos parejas? No entiendo. Y nos reímos porque es cierto. ¿Cómo? ¿Pero por qué no puedo hacer este chorizo? Pero el cajero me devolvió 1,000 y no se dio cuenta. ¿Por qué no me lo puedo dejar? Y ahí es donde el Espíritu Santo dice, no, Sergio, no. Ok. Pero al principio es como, uy, bueno, no lo voy a hacer. Y hasta después que uno dice, ay, qué bien se siente vivir como Jesús quiere que vivamos, ya entiendo, me libró de todas estas tortas, sí, mi matrimonio está bien. Pero si no es como, si el cristiano sí es difícil, es negarse todo el día a toda cosa. Entonces mejor comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pues si se dieron cuenta, todas estas implicaciones venían introducidas por sí, o en inglés if, es un supuesto. Pablo está asumiendo cosas. La realidad es que Cristo resucitó. Entonces ninguna de esas implicaciones debería ser parte de nuestra vida. No deberíamos tener miedo de dudar en la autoridad de las Escrituras. No deberíamos sentir condenación de que si lo que Cristo hizo por nosotros es suficiente o no. No deberíamos pensar y que nos duela cualquier sacrificio, cualquier acto de obediencia que hagamos por Dios, porque Cristo sí resucitó entre los muertos. Y Pablo lo afirma en el versículo 20 al 23. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos. Eso es lo cierto. Como primicias de los que murieron. ¿Qué es primicias? Es simplemente como decir que yo siembro tomates. ¿El tomate se siembra? Sí, ¿verdad? Yo siembro tomates y entonces empiezan a crecer las ramitas, los árboles de tomates, me sale un tomate. Bueno, se siembra la semilla y sale el tomate. Me sale el primer tomate y si me sale medio mayugado, medio feo, ¿qué dice uno? Si así está toda la cosecha, qué torta. Pero eso sale un tomate que uno dice, qué clase de tomate. ¿Qué clase de tomate? Y uno dice, si toda la cosecha es así, me va a ir increíble. Entonces Cristo es la primicia. Cristo resucitó. ¿Y por qué Pablo utiliza este concepto? Porque, ojo lo que dice después. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, refiriéndose a Adán, también por medio de un hombre viene, refiriéndose a Cristo, la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Después cuando Él venga a los que le pertenecen. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo al apóstol Pablo? Si Cristo fue la primicia y Cristo resucitó y Cristo está sentado a la derecha del Padre, no tenemos por qué dudar de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, igualmente vamos a resucitar. Si Cristo es, usando el ejemplo que dije, ese primer tomate grande, increíble, no tenemos por qué pensar que a los que hemos puesto nuestra fe en Él vamos a tener un diferente destino. Si Cristo, que fue las primicias, resucitó entre los muertos, venció a la muerte, todos aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él, eventualmente resucitaremos. Y digo eventualmente porque no sabemos la hora ni el día en que Cristo va a regresar. La única manera en que no resucitemos es que Cristo venga antes de que nos muramos. Veamos lo que dice 1 Corintios 15, 51 al 52. Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. Y me gusta cuando la Biblia dice misterio. Porque aquí es donde todo el mundo dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Y el cuerpo? ¿Y cómo va a ser mi cuerpo? ¿Y yo voy a estar casado en el cielo? ¿No voy a estar casado en el cielo? ¿Y yo voy a reconocer a la persona? No lo voy a reconocer. Y entonces
¿Primero los que están aquí o primero los que están muertos? La Biblia sí responde algunas de esas preguntas, pero al fin del día es un misterio. Y qué chido que es un misterio. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. ¿Ya entienden por qué Adrián estaba asustado con el eclipse? Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Entonces la resurrección de Cristo es tan trascendental para nuestra fe que podemos tener plena seguridad que si Él resucitó, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él también lo vamos a hacer. Entonces, ese era como el contenido del pasaje. Y quiero que veamos 3 aplicaciones de por qué leímos que es cierto, de cómo esto nos bendice. Y el primero es que si Jesús resucitó de entre los muertos, eso nos libera de nuestro temor a la muerte. El martes pasado me reuní con un muchacho después de Supernova que ha estado viniendo a la viña y me dijo que me explicó su situación, me explicó la situación por la que está pasando y simplemente me quería preguntar si de alguna manera la viña le podía ayudar. Y yo le dije a este muchacho que claro, que la viña estaba totalmente dispuesta a ayudarla, pero no podía asegurar todavía con qué cosas nos podíamos comprometer. Yo no puedo tomar decisiones por toda la viña, tengo que ver con el staff de la viña y todos juntos tomar la decisión. Pero le dije que de fijo lo ayudaran, de fijo lo íbamos a ayudar. Eso, pero antes de decirle todo eso, de que no sabía con cuánto lo podíamos ayudar o de qué manera podíamos ayudarlo, lo primero que le dije fue esto. Le dije, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es aquello a lo que usted más le tiene miedo? Y hoy quiero que nos hagamos la misma pregunta usted y yo. ¿Cuál es nuestro mayor temor? ¿Qué es lo que nos produce más miedo? Y yo pensé que este muchacho me iba a decir, tengo miedo a morirme. Tengo miedo a la muerte. Pero él me dijo que su mayor miedo era no pasar la eternidad con Cristo. Y ante lo cual yo le dije, tenés razón, ese debería ser el mayor miedo de todos nosotros. Pero inmediatamente le dije, para los hijos de Dios no tenemos que tener miedo a eso nunca. Dios no quiere, como nuestro Padre amoroso, que sus hijos vivan inseguros y llenos de incertidumbre de lo que les va a traer el futuro con Él. Ojo, leamos Romanos 8, 34 al 39. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, y esa es la palabra clave para la charla de hoy, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo dice, pues estoy convencido. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos de que la muerte, ni siquiera la muerte, nos puede separar del amor de Cristo? Y digo la muerte no solamente por el tema de hoy, sino porque yo creo que no hay nada a lo que le tengamos más miedo. Si estamos endeudados, si estamos con una enfermedad, siempre hay algo, puedo seguir viviendo en esta tierra, pero si me muero, mi periodo en esta tierra se acaba. La muerte es a lo que más le tememos. Y yo me pregunto, ¿estoy convencido de que ni la muerte me puede separar del amor que Dios me ha dado a través de su Hijo Jesús? Y yo creo que como cristianos tenemos que aprender a razonar de lo mayor a lo menor.
y esto es un principio que a mí se me olvida, pero tengo que recordármelo. ¿Qué es razonar de lo mayor a lo menor? Si la muerte, que es aquello a lo que yo más le tengo miedo, no me puede apartar de Cristo, entonces todas las otras cosas más pequeñitas a las cuales yo también les tengo miedo, ¿cómo pienso que me pueden apartar del amor de Cristo? Eso es razonar de lo mayor a lo menor. Es como decir, si mis papás me han dado todo, toda mi vida, y yo ya estoy casado y no vivo con mis papás, ¿cómo se me va a ocurrir dudar de que si estoy pasando una crisis financiera no puedo llegar a decirle a mi tata, papi, no me puede ayudar con una quincena al diario? ¿Cómo? Si lo han hecho todo, toda la vida. Eso es razonar de lo mayor a lo menor. Y por eso es que Pablo se va a las cosas más fuertes. La indigencia, la violencia, la muerte, los ángeles, los demonios. Nada nos puede apartar del amor de Cristo. ¿A qué le tiene miedo usted hoy? ¿A una enfermedad? ¿A una crisis financiera? ¿A que lo despidan del trabajo? ¿A que su hijo se descarrile? Si hoy alguien tiene miedo a morirse o a cualquier otra cosa o a la incertidumbre de dónde va a pasar el resto de su eternidad, les tengo buenas noticias. Leamos lo que dice Juan 11, 25 al 26. Jesús está hablando con Marta y María, las hermanas de Lázaro, y les dicen, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y Jesús nos dice a nosotros hoy, ¿creemos esto? Que si has puesto tu fe en Jesucristo, jamás morirás. Y aunque mueras, vivirás. Porque Cristo va a volver y nos va a resucitar. ¿Creemos eso? Porque si creemos eso, ¿qué es nuestro mayor miedo? No deberíamos tener temor a nada más. No estoy diciendo que no nos podemos asustar. Claro, me llegó una carta de despido, me voy a asustar. Pero ese temor no debería congelarme ni traerse mi vida abajo. ¿Qué pasaría si su esposa se muere hoy? Si su esposo se muere hoy? Si su hijo se muere hoy? Por eso es que lo mejor que podemos hacer en esta vida es invertir en que las personas conozcan a Jesucristo, porque eso nos da una seguridad eterna. Vieras qué feo es. Como pastor uno predica en la iglesia, pero hace muchos servicios fuera de la iglesia, casar personas, ir a funerales, y no hay nada más feo cuando le dicen, puedes ir a dar unas palabras a un funeral, y uno no sabe si la persona tiene su fe puesta en Jesucristo. Y uno no puede decir si está en el cielo. Primero nadie, solo Jesús sabe, solo Dios juzga. Pero que tú es cuando uno dice, solo Dios juzga, pero yo casi que estoy 99% seguro que esa persona tiene que estar en el cielo, porque no por lo que hizo, sino porque en serio él amaba al Señor. Él tiene su fe en Jesucristo. Entonces la primera aplicación es que si Jesús resucitó, nos libera del temor de la muerte, porque nosotros también resucitaremos. La segunda aplicación es que nos empodera para llevar a cabo la obra que se nos ha encomendado. Imaginémonos una mujer que llega al día para dar a luz, y en el momento en el que las contracciones empiezan y empieza a sentir el dolor, y ese dolor incrementa, le dice al doctor, suave un toque, ya no quiero ser mamá. Pare la cosa o ver cómo hace, pero sáquese chiquito, pero yo ya no quiero ser mamá. Prefiero dejar de aguantar dolor que ver a mi hijo e hija que he cargado por 9 meses. Y lógico, ¿verdad? Totalmente. ¿Por qué? Simplemente porque el esfuerzo de aguantar ese dolor no se compara ni una pizca con lo que esa madre va a sentir cuando vea a su bebé recién nacido y se lo pongan en sus brazos. De igual manera, la resurrección de los muertos nos ayuda a enfrentar las dificultades de la vida. Las dificultades que se nos ponen para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Y la misión que Dios nos ha dado es hacer discípulos, compartir el evangelio, para que las personas tengan su eternidad asegurada. Pero muchas veces es difícil, muchas veces nos da miedo, muchas veces nos da vergüenza, muchas veces van a haber muchos obstáculos en el medio.
Pero si Jesús resucitó, realmente no deberíamos tenerle temor a nada. Nos empodera para llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado. Y parece un poco raro, pero es como quitarse un peso de encima. Como puede pasar lo peor, pero si me muero, Cristo resucita. Yo resucito. Ayer salí a correr con Rodri y él me explicó por WhatsApp la ruta que íbamos a hacer y yo dije, yo creo que este man no sabe lo que vamos a hacer. Y entonces cuando llegué a la casa le dije, Rodri, vamos a hacer media maratón, ¿verdad? Así, un viernes en la mañana, a las 9 de la mañana, así. Y me dice, no, más, hacemos media maratón, nos morimos. Le digo, Rodri, es que yo ya he hecho esta ruta y estoy casi seguro que son 21 kilómetros. Jamás. Empezamos a correr, llevamos 5 kilómetros y me dijo, uy, no, se siente más. Empezamos a subir unas cuestas. Para hacer el cuento corto, hicimos 17. Pero porque cambiamos la ruta cuando veníamos de bajada. Porque no hemos hecho media maratón. Y entonces yo desayuné muy mal. Y entonces ya como a los 9 kilómetros ya se me están apagando las luces. Y entonces yo íbamos subiendo las cuestas, íbamos camino a las eólicas. Y entonces yo le dije a Rodri, ay Rodri, si me muero resucito con Cristo. Como que Rodri sabía que yo iba a hablar de esto en la charla y todo. Y como que nos reímos y seguimos corriendo. Pero como que el hecho de preparar este mensaje, empecé a ver todo así. Como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor, póngale nombre. Si hemos puesto nuestra fe en Jesús, vamos a resucitar. Vea lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, del 13 al 18. Escrito está, creí y por eso hablé. O sea, nuestras acciones son producto de nuestra fe. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. ¿Por qué creen y por qué no deja solo en la creencia? ¿Por qué Pablo también habla? Creí y por eso hablé. El 14 tiene la respuesta. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes. ¿Qué es todo esto? Todos sus sufrimientos. Para que la gracia de Dios, que está alcanzando a más y más personas, haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria, por eso se llama glorificación, porque es lo que nos espera, producen una gloria eterna. Sufrimientos ligeros, efímeros, comparados con una gloria eterna, que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. La resurrección de los muertos no nos asegura una vida libre de problemas. La resurrección de los muertos no elimina las dificultades, no quita los obstáculos ni las trabas. Más bien nos permite y nos empodera para poder continuar y perseverar en medio de ellos. Al año pasado me leí la biografía de Adoniram Judson. Mucha gente de aquí del año se lo está leyendo. Adoniram Judson fue el primer misionero estadounidense que fue a Birmania, por la India. Y cuando Adoniram Judson, antes de irse a su viaje misionero en Birmania, conoció a una mujer, se enamoró y muy inteligente dijo, y mejor me voy casado. Y claro, tenía que pedir la mano. Y entonces, ¿cómo le pido la mano a mi suegro si me voy de un viaje misionero? ¿Qué clase de día le estoy ofreciendo a su hija? Y Adoniram Judson, lástima que no lo traje, pero escribió una carta, hubiera sido lindo leerse las textuales, donde decía, Señor, y el apellido, el Señor Jesucristo, estoy parafraseando, me ha llamado a ser misionero en Birmania. No sé qué me espera allá, posiblemente sufrimiento, persecución, hambre, enfermedad. Y hace como 3 oraciones más de todo lo negativo y luego dice, si usted tiene el gusto de darme a su hija, se lo agradecería. Sincero, totalmente transparente. Y el Señor dijo, esa es decisión de mi hija. Y la hija se fue y se casaron y la hija se murió. Primero que Adoniram Judson. Pero ¿por qué Adoniram Judson pudo hacer eso? ¿Y por qué la esposa de Adoniram Judson pudo hacer eso? Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada nos puede separar de Cristo. Eso nos empodera a compartir el mensaje.
Eso nos empodera a no sentir limitantes, limitaciones, temores, qué vergüenza, qué van a decir de mí. Y eso que en Costa Rica no sufrimos ese tipo de peligro. Los pueblos que tenemos que aprender a razonar de lo mayor a lo menor. ¿Qué es que se burlen de mí comparado con la muerte? ¿Cómo no voy a abrir mi boca? ¿Cómo no voy a llevar a cabo la misión que Dios me ha encomendado? Si Cristo resucitó de los muertos. Entonces, la primera es que nos libera del temor a la muerte y por lo tanto de cualquier temor. La segunda es que nos empodera a llevar la obra que Dios nos ha encomendado. Y la tercera y última aplicación es que nos da perspectiva para no desperdiciar nuestra vida. Y el mejor ejemplo es la parábola del rico insensato, en Lucas 12, del 16 al 20. Entonces Jesús les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come y bebe, como ha dicho el apóstol Pablo en Corintios, y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? La resurrección de los muertos nos ayuda a priorizar nuestra vida. Nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Nos ayuda a no desperdiciar nuestra vida en esta tierra. ¿Por qué? Porque uno de los retos más grandes del cristianismo es todos los días mantener de primero lo primero. Todos los días mantener en el lugar de importancia lo importante. El trabajo, los hijos, mi pareja, los estudios, el deporte, la fama, el entretenimiento, la reputación, las riquezas. Todos los días compiten por el primer lugar de nuestro corazón. ¿Y cuando compiten, contra quién compiten? Contra Jesús. Compiten contra Jesús para que Jesús tenga ese lugar de privilegio en nuestro corazón. Entonces, la resurrección de los muertos, ¿de qué manera nos ayuda a no desperdiciar nuestra vida? En el sentido de que esta no es nuestra casa realmente. Estamos aquí pasajeramente. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo, nuestros días aquí están contados. Pero luego nos espera toda una eternidad. Ahí es donde vamos a estar toda una vida. Sin límites, sin final. Entonces me ayuda a tomar todas mis decisiones bajo esa perspectiva. Por eso es que Jesús dice, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el ladrón pueden robárselos y la polilla se los come y el óxido los corrompe. Acumulen tesoros en los cielos, donde nadie se los puede arrebatar. Entonces eso me ayuda a mí a ser práctico todos los días en mi vida. ¿Soy generoso o no soy generoso? Pues es que si soy generoso, me toca el bolsillo. Pero ¿por qué me preocupo? Si de todos modos, esta no es mi casa. ¿Doy una silla más o no doy una silla más? Pero madre, te espera una eternidad con Cristo. No porque es una silla más o no, pero no importa lo que pasa aquí en la tierra, los sacrificios que tengas que tomar por seguir la voluntad de Dios. Entonces voy a ser generoso. Voy a ser orgulloso y guardar rencor porque esta persona no me quiere pedir perdón primero a mí. O va a tomar decisiones pensando en que me espera una eternidad en los cielos y ahí es donde yo quiero disfrutar. No, entonces voy a hacer las paces, aunque no me toque a mí. Mira, yo sé que tenemos algo, pero discúlpame. Si en algo te falta el respeto o si te debo algo. Realmente es un filtro para cada decisión de nuestra vida. Veamos lo que dice Colosenses 3, del 1 al 4. Ya que han resucitado con Cristo. Y aquí todo el mundo dice, pero si Cristo no ha venido, entonces ¿cómo hemos resucitado con Cristo? En los evangelios muchas veces se habla de esta manera para recordarnos de cuál es nuestra identidad. Dice, a los santos. Y uno dice, pero si yo soy un gran pecador. Pero así es como me ve Cristo. Cristo ya me ve como si yo hubiera resucitado con Él. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención. Concentren su atención. Esa frase es demasiado poderosa. ¿En qué estamos concentrando nuestra atención?
concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, o sea, cuando Él vuelva, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Seremos glorificados. El cristiano no puede esperar gloria de Dios en esta tierra. Fuimos llamados más bien a hacer el tapete para que la gente pase por encima de nosotros, para que puedan conocer a Cristo. ¿Qué dice Jesús en Filipenses? Dice Pablo acerca de Jesús en Filipenses, que su actitud sea como la de Cristo Jesús, quien siendo el Hijo de Dios se rebajó, se hizo hombre y fue siervo y lo mataron, pero Dios lo exaltó a lo sumo. Puso su nombre sobre todo nombre, para que sobre su nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que es el Señor. Pero eso pasó hasta después de que Cristo fue crucificado. Cristo no recibió gloria en esta tierra. Por algo lo crucificaron. Entonces, saber que cuando Cristo, que es nuestra vida, venga y se manifieste, vamos a recibir gloria por toda la eternidad, vamos a ser recompensados, porque la Biblia habla de recompensas también. Nos ayuda a concentrar nuestra atención en lo de arriba y no en la tierra. Nos ayuda a no desperdiciar nuestra vida. ¿En qué estamos concentrando nuestra atención? Y para terminar quiero leerles un pasaje de una visión que tuvo Juan en el Apocalipsis sobre el momento en el que esto suceda. Entonces quiero pedirles que se pongan de pie, que cierren sus ojos para que se la puedan imaginar. Y yo se las voy a leer. Dice así, Apocalipsis 21, del 1 al 4. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Señor, Juan en Apocalipsis termina diciendo: ven pronto, Señor. Y hoy nosotros te decimos que vengas pronto, por favor, por nosotros, porque no hay un mejor lugar en el que podamos estar que cara a cara contigo. Esta visión dice que estaremos contigo y que tú estarás en medio nuestro, que tú serás nuestro Dios y que nosotros seremos tu pueblo. Señor, y por más que lo imaginemos, Señor, es difícil de imaginar, porque en esta tierra luchamos con nuestro pecado, luchamos con nuestra maldad, y va a llegar un momento donde ya nada de eso va a dejar de existir. Señor, anhelamos tu presencia, anhelamos que en serio nos ayudes a concentrar nuestra mirada en ese día, en ese momento. Cuesta mucho, Dios. Cuando Rodri me dio esta charla, yo como que me frustré un poco porque dije: es que la santificación tiene implicaciones en mi presente y la justificación también. Me llama a tomar una decisión ya. Pero qué difícil es cuando parece que algo está lejos o que falta mucho para que ocurra. Señor, ayúdanos a no ser hombres y mujeres así, Dios, que vivimos como si tú no fueras a volver, como si esta fuera nuestra única vida, como si este fuera nuestro hogar.
gracias, Jesús, porque el hecho de que tú hayas resucitado entre los muertos nos da una esperanza. Nos ayuda a no desanimarnos. Si alguno aquí hoy tiene miedo a la muerte, le aterra el hecho de pensar en una eternidad, no tener certeza, seguridad de dónde va a pasar su eternidad, hoy es un buen día para que Dios traiga calma a nuestro corazón y traiga paz al recibir el regalo que su Hijo Jesús nos ha dado. Señor, que estas verdades no solamente nos ayuden a poner nuestra esperanza en un futuro por venir, sino que nos permeen, moldeen y transformen a diario, Dios, para vivir realmente libres del temor, para vivir empoderados y cumplir la misión que tú nos has encomendado y poder priorizar todos los días de nuestra vida, Señor, y ponerte a ti de primero, mantenerte a ti en el lugar más importante de nuestro corazón. Si de alguna manera Dios ha hablado a tu corazón hoy y te gustaría responder, te gustaría recibir oración, yo te quiero invitar a que pases aquí adelante y alguien se va a